característica, en el caso de la placa es la mitad del espesor, porque me dice que tiene una placa de espesor de 1 pulgada y necesitamos partir en la mitad. Por lo tanto, su longitud característica es la mitad del espesor, 0,5 pulgadas. ¿De esos centímetros cuánto les da? Metros, perdón. 0,254, 0,0127, 0,0127. En el caso del cilindro y de la esfera, la longitud característica es el radio, ¿no es cierto? Si tiene 1 pulgada de diámetro, su longitud característica sigue siendo 0,05. Calculamos el piot. Va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque la longitud característica para ambas geometrías o para 3 geometrías sigue siendo la misma. ¿El coeficiente de convección está dado? Sí. Tal vez les conviene mejor trabajar en pulgadas o en pies. En pies. Foot. En foot. En foot. Si te gustan los foots. Ah, por la mitad. Sí, la media pulgada. Sí. $0,042. ¿Cuánto le sale el diod? ¿Cuánto le sale el diod, chicos? Pero es que no hay el coeficiente de convección. El H. No hay el H. Ese es el H. El H7. Ese dice coeficiente de transferencia de calor. Ah, ese es el H. Espera. Sí. ¿Cuánto? 0,0196. ¿El diod? Cero, sí. 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 Without defect. Yes, one defect. Maybe one defect. This is without defect. Tiene one defect. Cachoso. 7. Lo siguiente será calcular constantes. Como ustedes se dan cuenta, en ocasiones no tendré el valor que está tabulado y deberé de incorporar, pero en este caso 0,0196 es muy cercano a 0,02, ¿cierto? Entonces ya tengo ahí, vamos a utilizar esos para la pared plana, para la placa 0,098, la 1 1,0017, para la esfera O sea, 0.02. ¿Sabes? luego nos vamos a la esfera 0,2445 y 1,006. En el caso del cilindro necesitamos irnos allá y si nos toca interpolar entre 0 y 1, que no tenemos el de 0,02 para sacar el por la solución.
Cuando necesitamos que J sea igual. Without defect. Without defect. Y no sería 0,990 el J0. El J0 no sería con 0,9, que ya es el 2. 0,0 sería 0,02. Y después without defect. Si ves que toma el 2, si ves que toma el 2, toma el 2, directamente más. El placa 0.02, ya casi está en 0.0, o sea, 0.02. Ah, ya. Ah, ya está, ahí se me importa 0, ¿qué importa? Sí, ves, está tomando directo el 2. Están tomando directo el 0,02 porque es... Estamos haciendo para Ah, ya. 0.0, Ah, ya. Pero para el J. Y después... 0,99. Pues, o sea, Cuestión de interpolación, ¿cuánto nos da 0,02 para el cilindro de J sub 0? 0,9995. 0, Para el 995. una vez que tenemos las constantes, usamos las ecuaciones, nos está pidiendo únicamente la parte central del objeto. Para la pared, A1 e elevado a la menos lambda segundo al cuadrado sobre tau, tal vez calculemos el tau. El tau, recuerden, es alfa t sobre la longitud característica del cuadrado. El alfa ya nos daba el problema. El tiempo me parece que decía que calculamos el cuánto. 10 y 20 minutos. 10 y 20 minutos. Está con internet. Sí, está con internet. 10 Ya y nada. 20 minutos. Calculemos el tau para tiempo 10 minutos. Inge. Ingeniera María. Ayer no encontré. Yo estaba buscando y no encontré. No sé, yo dije, según yo tomó el 0,02. Estaba bien. No es cierto, de todos los tomó el 0,2. Eso es lo más para incorporar. Ah, ¿de quién te colaste? Ah, ya, porque Es interpolado. Según yo, igual podía tomar el 0,02. Sí, ok. Para tomar la temperatura de las placas. Señala con termómetro. Bueno, termopar. Hijo de puta. Monte, para dice el DAO. Y ahorita ¿Cuánto le sale el tau para 10 minutos? a ver, no pusiste ahora, no pusiste nada. Seco, ya seco, lo sabe. Próximo pasamos. Ni me voy a pasar tampoco. Con el Miguel. ¿Cuántos días? Sí.
3207. 3209. 0907. 32. 32. 3209. 2209. Sí. Gusano, dame tu ano. Ese mismo para turno. Para 20 minutos. 6414. 6414. No sé lo que 4. 14. Sí, sí. 62. Listo, ahora sí podemos aplicar las ecuaciones para calcular la temperatura adimensional en la parte central del objeto. Para la placa plana será esta ecuación de acá. El A1 ya lo tenemos multiplicado por exponente a la menos lambda sub 1 por el tau que ya lo calculamos elevado al cuadrado. ¿Vemos esto? Ya reemplazando, ¿no? Gusano, ano. Gusano, ano. Gusano, dame tu ano. Gusano, ano. Y el X, ¿cómo? El X ya, ¿cómo? Tau. Eso. Sí. Seña. En serio. Hijo de puta. Hijo de puta. Gusano, dame tu mano. ¿Es X? Ah, es la posición. Mira, que te dice, ese proceso sucede, los que están abajo. Ah, ya vi. Esa es la temperatura adimensional que se tiene que calcular. Pero no una temperatura. Tienes a uno. Sí. No, ponemos base, no. A ver, para completar este cálculo vamos a hacer el siguiente cálculo. Si bien es cierto, estimamos la temperatura en la parte central del objeto y nos vamos a ir al extremo. Nos vamos a ir cuando X es igual a L, cuando R sub 0 es igual, o cuando R es igual a R sub 0. ¿Qué significa ello? Que aquí vamos a tener la unidad, aquí la unidad y aquí la unidad. Ojo, aquí me anticipo, errores que suelen cometer. Cuando ustedes hacen este cálculo, aquí que les va a salir el coseno de lambda sub 1, pero chicos, eso tienen que cambiar en sus calculadoras, porque eso es un ángulo. Si ustedes están calculando o tienen en modo, no sé, en grados, es lo mismo que en radianes. Y deberán de ver
voy a hacer cambio de su calculadora para que ustedes conviertan ese valor numérico en grados. Si no van a cometer errores. Qué joder. Me confundí. O sea, pero ese es para el centro. ¿Cómo sacaste el primero? 0005. Hijo de. Qué pendejo que eres. Ahí está. A ver. Pero ese es en el centro de parte. Las de hecho, sí. Un centro de parte, sí. ¿Cuánto teníamos? Tenemos valores, chicos. ¿Cuánto nos sale la temperatura dimensional en la parte central del objeto? En la placa plana tendríamos que aplicar únicamente esto. Repito, el A1, que ya lo tenemos, E elevado a la menos lambda 1 al cuadrado multiplicado por tau. ¿Cuánto nos da eso? 0,53. 53. Luego, si yo quiero calcular la temperatura, desarrollo es T sub 0 menos T sub infinito sobre Ti menos T sub infinito. Y espejo, T sub 0. ¿Qué temperatura nos da? Calculemos de T sub 0. Oye, pero aquí es 0,0. Aquí sería 0,53. Se tendría que multiplicar por cuánto, Ti menos T sub infinito. Ahí ya tiene la diferencia. Ahí les daba. Es la tabla está Luego más le sumo el cerca. T sub. Lógica, coherencia. El objeto se está enfriando, ¿no es cierto? Porque está caliente y está interactuando con un alrededor que está más frío. Por lo tanto, si pasa el tiempo, se va a enfriar. Consecuentemente, la temperatura que ustedes obtengan tendrá que ser inferior a la temperatura inicial que tenía el objeto. Imposible que ustedes obtengan temperaturas superiores a 400 Fahrenheit, inferiores a 75 grados centígrados, porque el objeto se está enfriando. Y como máximo se enfriará hasta 75. Si han transcurrido 10 minutos, la temperatura deberá de ser inferior a 400. ¿Y cuánto es el equivalente a 75 grados centígrados en Fahrenheit? 167. Entonces, aquí como les decía, lo que vemos es T sub 0 menos T sub infinito, que son ¿cuánto? 167 Fahrenheit menos 400 menos 167, y eso es igual a 0, ¿cuánto nos da T sub 0? 290 grados Fahrenheit. Pues claro, se está enfriando, tiene mucha lógica. Ahora, la misma lógica la vamos a aplicar con el cilindro. En el caso del cilindro, es A sub 1 por E elevado a la menos lambda 1 al cuadrado por tau, la misma fórmula, pero claro, el lambda es diferente. ¿Cuánto nos da? 0, 28. En el caso de la esfera, la misma fórmula, pero claro, el lambda es diferente. ¿Cuánto nos da ahí? 0,15. Sí, 0,15. Calculemos la temperatura. 232.24 201.95. ¿Cuánto? 232.24 y 201.95. ¿Qué pasa?
Como les decía, el objeto de este problema tal vez es ver la incidencia de la geometría en el problema de transferencia de calor. Las tres geometrías tienen la misma longitud característica, tienen el mismo dios. Pero por la geometría que tiene el objeto, la transferencia de calor es diferente y eso hace, como ustedes se dan cuenta, que luego de 10 minutos en la parte central de la placa de la pared tenemos 290 Fahrenheit, en el cilindro 232 y en el caso de la esfera 200. El problema me decía, ¿por qué? O justifiquemos por qué en el caso de la esfera tengo la más baja temperatura. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la explicación? Es porque está actuando todo el alrededor, sobre todo en la esfera. Porque ahí, en la esfera, yo sí puedo asegurar 100% flujo de calor unidireccional. La única probabilidad de que el calor se transfiera es el sentido radial, si es que obviamente toda su superficie está interactuando con los alrededores. Si yo tengo la placa, si yo tengo un cilindro, si bien es cierto, supongo flujo unidireccional, pero ahí hay la injerencia de la parte también longitudinal. No puedo yo descartar, por ejemplo, tomo como referencia el cilindro, por más largo que sea, sí, efectivamente el calor va en sentido radial, pero también puede ir en sentido longitudinal. No puedo descartar esa injerencia, ¿sí? Y eso afecta a la transferencia de calor. Y eso hace que efectivamente el objeto se enfríe más lentamente que en el caso de la esfera. En cambio, en la esfera sí, la única opción es radial. El enfriamiento es más homogéneo. Acá, la otra geometría, ya las otras direcciones oponen mayor resistencia a la transferencia de calor y consecuentemente el enfriamiento es más lento. Para el tiempo mayor el enfriamiento va a ser mayor, eso lo van a hacer en sus casas. Lo que me interesa ahora es que calculemos en el extremo. En la placa hemos calculado esta temperatura T sub 0, ahora necesito que calculemos en el extremo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Usamos esto o nos vamos a la ecuación un poco más sencilla? En donde yo puedo calcular la temperatura en cualquier parte de la pared conociendo la temperatura en la parte central y lo único que tengo que hacer es multiplicar por ese factor. Como estamos en el extremo, x sobre L es ¿cuánto? 1, porque x es igual a L. Y ahí viene el problema, es coseno de lambda sub 1. Ese lambda sub 1 es ¿cuál? Este de acá, pero este está en ¿qué? En radianes. Entonces el coseno de ese valor en radianes. Si no quieren cambiar en sus calculadoras, tendrían que ver esto en ángulo o en grados cuánto es. Y ahí sí sacar el coseno. 360 es igual a 2 pi radianes distribuidos para 2 pi y ya tenéis 360. Ciña. Solo es para 14 días, ¿verdad? Ciña 0.99. ¿Cuánto tiempo? Y yo creo que es así, verás. Sí, esa está en random. Sí, 0.99. No le divides para 2 pi. No lo multiplicas por es igual a 360 grados. ¿Y cuál cambiarás? ¿A nivel redondo con las 2 pi. Claro. ¿Cuánto le sale este factor en el caso de la pared?
El coseno de lambda sub 1, ¿cuánto es? 0,99. 0,99. En radianes. Y ese 0,99 lo debían de multiplicar por el delta sub 0 que ya lo tienen y ahí sí calcular la temperatura en la parte al este. Sí. ¿Todo le sale 0,99? Entonces, aquí podríamos completar y ponerle aquí el delta sub L Así es. y la temperatura L. Entonces, si este factor le sale, repito, 0,99, 0,99 multiplicado por el delta sub 0, ¿cuánto les da? Sin defectos. ¿Cuánto les da 0,99 multiplicado por esto? 0,5246. 0,5247. 7. Y ahí tendría que calcular la temperatura con esta misma fórmula. ¿Cuánto? 288. Entonces, tiene mucha lógica porque a la larga se está enfriando. La parte más externa, por el efecto del enfriamiento, va a tener una temperatura más baja que la parte central, porque la parte central va a poner más resistencia al enfriamiento y va a estar más caliente que la parte más externa. Y lo otro, y aquí podemos ver el efecto también de sistemas concentrados. De alguna forma, este biot que acabo de calcular, como les decía, yo no lo puedo calcular de forma exacta, porque yo no conozco el resto de dimensiones como para calcular exactamente y aplicar el criterio de sistema concentrado. Pero ya el biot que yo saqué acá es muy pequeño. Y me hace suponer que el sistema tiene tendencia a comportarse como sistemas concentrados. Por eso ustedes se dan cuenta que entre la parte más interna y la parte más externa no tengo mucha diferencia de temperaturas. Por eso cuando ustedes calcularon este factor y comparaban la temperatura adimensional en la parte más externa versus la parte más interna, les dio prácticamente igual a 1. El diferencial es muy cerrado, es muy cercano, casi no existe. Va a ser más objetivo el cálculo acá, porque esta esfera tiene un diámetro de 1 pulgada, es finito. Ahí tranquilamente yo ya pude haber calculado que el volumen comparado respecto de que del área superficial. En ese caso va a ser que el radio dividido para 3. Más pequeño que el que yo utilicé aquí para hacer el cálculo del biot. Y eso confirma de que esto es muy inferior a la unidad de sistemas concentrados. Y aquí con seguridad la diferencia va a ser más pequeña. Acá vámonos al cilindro. Nuevamente, R sobre R sub 0 es la unidad, por lo tanto yo tengo que volar el J sub 0 del lambda sub 1. El lambda sub 1 era ¿cuánto? 0,1995. Nos vamos a la tabla para el cilindro. Lambda sub 1, 0,1995. Esto es prácticamente 0,2. Acá está el 0,2. Igual es 0,99. ¿Okay? Pues nuevamente aquí 0,99, el J sub 1, el J sub 0 de SN. Pues aquí, repito, yo tengo un J sub 0 de todo esto. Como estamos en la parte más periférica del cilindro, R sobre R sub 0 es la unidad y me queda el J sub 0 de lambda sub 1. El lambda sub 1 era esto. Y en tablas me daba prácticamente 0,99. Entonces, todo esto es igual a 0,99. Sí. Y nuevamente, 0,99 multiplicado por esto
¿Cuánto nos da? Nos da 0,99 por 0,28. 0,27. Y calculamos la temperatura. 231. 231. Nuevamente aquí se reafirma mucho más el tema del sistema concentrado. Entre la parte más interna y la parte más externa apenas hay 1 grado centígrado de diferencia. Ahora nos vamos con la esfera y tengo que evaluar el seno de el lambda sub 1, ¿no es cierto? Nuevamente en radianes. Lambda sub 1 es 0,2445, pero me está pidiendo que también le divida para el lambda sub 1, porque nuevamente R sobre R sub 0 es 1. ¿Cuánto nos da eso, chicos? 0,99. Es igual 0,99. Y ese 0,99 multiplicado por 0,15, igual calculando temperaturas, ¿cuánto nos da? Sí, ese momento no. ¿Cuánto les da? 0,14. ¿Y en temperaturas? 201,6. Como les decía, en la esfera es más marcado el efecto del sistema concentrado. Y prácticamente nos damos cuenta de que la variación está en el orden de ¿cuánto? Apenas 0,35 grados Fahrenheit entre la parte más interna y la parte más externa. No, pues es que ahí es el J sub 0 de lambda sub 1 y eso lo ves en tablas. Lambda 1 para la esfera es 0,1995, que es prácticamente 0,2. 0,2 está acá, 0,99. Cacha. Y no hay que acercarse a los costados. Saca. A ver, chicos, en el caso de la esfera, yo tengo que teta sobre teta sub 0 era cuánto? Es el J sub 0 de lambda 1 sobre R sobre R sub 0. R sub 0. Como estamos en la parte más periférica, esto es 1 y me queda el J sub 0 de lambda sub 1. Lambda sub 1, ¿cuánto es? 0,1995. Ese es del N, 0,2 aproximadamente. Y tenemos 0,99. Eso es Ajá, sí. igual a 0. El N es así. En todos los casos, igual estamos viendo que por esta consideración de que tiene la misma longitud característica, en todos los casos la relación de teta sobre teta sub 0 es igual a 0,99. Pero nuevamente, el aspecto inherente a la geometría hace que realmente, en donde debimos de haber considerado estrictamente el sistema concentrado es en donde, como les decía, esto es más fácil porque la esfera es finita, pequeñita, 1 pulgada de diámetro. Y si ustedes hacen el cálculo, no sé si tengamos tiempo, tenemos 3 minutos, yo puedo calcular, ¿no es cierto?, la longitud característica como sistema concentrado para la esfera. ¿La esfera cuál es el volumen? 4/3 de pi por el radio cuadrado. El área de transferencia y el área superficial es 4 veces pi por el radio al cuadrado, y eso significa que la longitud característica para la esfera en sistemas concentrados es R sobre 3. Sí.
Hacer eso de 3. Entonces, eso va a potenciar más que el BIOT sea más pequeño, porque aquí yo calculo el BIOT con únicamente el radio. Para sistemas concentrados sería debido para 3 mucho más pequeño que 0,1 sistemas concentrados. Y ahí lo único que yo pude haber hecho es calcular que el teta va a ser igual a que al E menos BIOT multiplicado por el Fourier por el. Y seguramente vamos a sacar el mismo valor que acabamos de obtener. Multipliquemos BIOT por, si teníamos calculado, si mal no recuerdo. Pero claro, repito, este dividido para 3 como sistema concentrado. Y este BIOT multiplicado por el tau, luego elevamos E elevado a la menos BIOT por tau y veamos cuánto nos da. Ojo, realmente el BIOT para sistemas concentrados en el caso de la esfera sería esto dividido para 3. ¿Cuánto les da el tau en la parte central utilizando conceptos de sistemas concentrados? Tendría que darles el 0,15 que sacamos. ¿Entendió? Entonces, claro, vuelvo y repito. En el caso de la esfera, hicimos el cálculo sin tomar en cuenta que fuese un sistema concentrado. Pero al comparar la temperatura en la parte central versus la temperatura en la parte más externa, se dan cuenta que es prácticamente la misma temperatura. Apenas una variación de ¿cuánto? De 0,35 Fahrenheit. Con este cálculo ustedes se dan cuenta por qué en sistemas concentrados yo prácticamente omito el diferencial de temperaturas. Y solo considero que cambia la temperatura conforme pasa. Y eso se ve acá. Más en la esfera, en el cilindro ustedes se dan cuenta que hay una variación de ¿cuánto? De 1 grado centígrado. Y en el caso de la placa, y es mucho mayor, tenemos 2 grados centígrados de diferencia. Pero igual, ¿cierto? En términos prácticos no es que sea tampoco mucho mayor. Eso concluimos la clase. ¿Cómo le sacaste el 0,14? Yo saqué el 0,14. ¿Cuánto? 2 poquito.